Perdón. Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo fue su semana? Buenas noches, Miss. Otra vez, Buenas muchas noches. Mucho gusto de verlas. Bueno, vamos a empezar con la clase. Vamos a ver. Vamos a empezar con la observación. ¿Qué es la observación? La observación es una técnica y un conjunto de técnicas que se utilizan mucho en la investigación. Observar no es mirar a ver cómo está el panorama, no. La observación es una técnica que utiliza una serie de instrumentos y de otras técnicas. ¿Para qué? Para recoger datos de acuerdo al tema, al asunto en el que estamos embargados en una investigación. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre cómo es el funcionamiento administrativo en los colegios de educación inicial, haremos entrevista con las maestras de educación inicial, con los directores de educación inicial, recorreremos diferentes colegios, ¿no es cierto? Y la autobiografía es un relato de cómo es nuestra vida desde que hemos nacido, desde que somos conscientes hasta nuestros días, pasando por nuestra primera infancia, nuestra escolaridad, tanto primaria como secundaria, y hasta donde estamos en superior. Y si hemos terminado una carrera, hasta cuando hemos terminado la carrera, etcétera. Los listados de conducta, eso es un conjunto de listas de diferentes tipos de conducta, tanto una conducta que traemos, es la conducta genética, tanto una conducta aprendida, etcétera, etcétera. La observación sistemática de la situación es una observación que no es una observación rigurosa ni ordenada. Datos de archivo son datos que nosotros cogemos de diferentes documentos que pueden ser pues archivos de un colegio o de la municipalidad, etcétera, etcétera. Los autorregistros son datos que se han tomado de participantes o que tomamos nosotros en nuestra participación como observación. Y la observación sistemática es, como su nombre lo indica, una observación muy organizada, muy orientada, muy intencionada. Este tipo de observación sistemática organizada es la que se realiza cuando llevamos a cabo una investigación muy organizada. Hola, mi amor, ¿cómo estás, Carolina? La observación participante. En la observación participante se utiliza la entrevista, que es un diálogo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hijita Patricia. La entrevista es una conversación entre dos personas, entre las que uno es el entrevistador y otro es el entrevistado. Puede ser entre una persona y un grupo también, ¿no es cierto? Para recabar información. Con todos, buenas noches. Análisis documental es un análisis de documentos, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Y el autorreportaje es como un reportaje que se hace a uno mismo. Albert, el 2007, en su página 232, señala que se trata de una técnica, la observación, de recolección de datos para explorar y describir ambiente. Implica adentrarse en la profundidad y en situaciones sociales y mantener un rol activo. Buenas noches con todas. Buenas noches. En profundidad en situaciones sociales y mantener un rol activo pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones. Por su parte, Taylor y Bachman en el 2000, en su página 60, explican que la observación es el tener en cuenta dos aspectos importantes que van a influir en el resultado obtenido tras la observación, que es el ocultamiento y la intervención. En la introducción se habla de que es un instrumento de evaluación psicológica, la clasificación, quienes aplican los instrumentos de evaluación psicológica, como su nombre lo indica, los psicólogos.
y ellos de acuerdo a cada caso eligen el mejor instrumento. ¿Y qué es un instrumento de evaluación psicológica? Son instrumentos que miden el estado clínico del paciente, ofrecen datos precisos sobre las competencias, habilidades sociales, habilidades verbales, habilidades comunicativas, habilidades de socialización y habilidades emocionales de las personas a las que les tomamos un test. Pero ¿qué es un instrumento de evaluación psicológica y para qué sirve? ¿No es cierto? Los instrumentos de evaluación son herramientas que profesores como alumnos usan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. ¿Cuáles son los instrumentos, por ejemplo, de un psicólogo? Un psicólogo utiliza instrumentos como estos, por ejemplo. Test proyectivos, objetivos, subjetivos y psicométricos. Otra clasificación propuesta por Fernández Ballesteros incluye 6 categorías: técnicas de observación, técnicas objetivas, técnicas de autoinforme, la entrevista y otros. ¿Y qué es una evaluación psicológica y para qué sirve? Una evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado va a recoger información sobre el paciente a través de un test, entrevistas, para evaluar el funcionamiento y capacidad del mismo en determinadas áreas y predecir cómo será su comportamiento en un futuro. Generalmente esas evaluaciones, cuando las hacen los psicólogos, persiguen que el poder hacer un diagnóstico para darse cuenta del estado real del paciente. ¿Es cierto? La evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual el psicólogo, valiéndose de diferentes instrumentos, test, entrevistas, evalúa el funcionamiento y capacidades del paciente en diferentes áreas para ver cómo será su comportamiento en un futuro. ¿Y cuáles son los tipos de evaluación psicológica? Hay la evaluación clínica encargada de diagnosticar enfermedades mentales o el estado de salud mental de un paciente evaluado. Hay la evaluación forense que la hacen los médicos o los psicólogos forenses para determinar, por ejemplo, responsabilidades en la comisión de un delito. Y la evaluación laboral que la realizan los encargados de evaluación de personal en una determinada empresa para ver si cumple con el perfil requerido por la empresa y a ver cómo está la preparación de esa persona que está postulando a un determinado puesto. Los tipos de evaluación psicológica del perito judicial grupo. ¿Cuál es la diferencia entre técnica e instrumento de evaluación? La técnica es un procedimiento que utilizamos los profesores para medir y evaluar el aprendizaje. ¿Ya? Evaluar el aprendizaje. Mientras que el instrumento es un documento que se toma como evidencia del aprendizaje alcanzado del alumno. Evidencia del aprendizaje alcanzado del alumno. Vamos a volver a ver. La técnica procedimiento. Es la diferencia entre técnica e instrumento. La técnica es el procedimiento que usamos los maestros para medir y evaluar el aprendizaje, ¿no? Medir y evaluar el aprendizaje. Pero el instrumento es el documento. Instrumento es documento. Puede ser que nosotros utilicemos la técnica
de pruebas objetivas, pero el instrumento es la prueba objetiva que nosotros aplicamos y que va a quedar como evidencia del nivel alcanzado por el alumno. Y que es un instrumento según evaluación según Díaz Barriga. Es un autor sumamente conocido y que ha puesto bases importantes en cuestión de evaluación de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación auténtica sirven para medir el trabajo de los alumnos de acuerdo con el criterio de la vida real. Es una evaluación progresiva y ejercicio de la reflexión y autoevaluación. Eso es lo que nos dice Díaz Barriga. ¿Qué es un instrumento de evaluación? Acá vemos, por ejemplo, un maestro o un psicólogo haciendo una evaluación. Está haciendo una evaluación mediante una entrevista y tiene su test de entrevista, ¿no es cierto? Y ahí vemos al alumno que está respondiendo a la entrevista o al entrevistado. Un instrumento de evaluación psicológica son instrumentos que miden el estado general del sujeto. Ofrecen datos precisos sobre competencias, habilidades sociales, habilidades verbales, habilidades comunicativas, habilidades de socialización y habilidades emocionales de la persona que se somete al test. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación psicológica? Ahí estamos viendo una, ¿no es cierto? Tenemos entrevista estructurada. ¿A qué se le llama una entrevista estructurada? Es un conjunto de preguntas de respuestas cerradas. O sea, ¿qué significa eso? Que no pueden poner su propia cosecha. Solamente tienen que contestar las preguntas que se le hacen. No pueden decir nada más, ni chis, ni estornudar fuera de la pregunta. Profesor, la entrevista no estructurada, ahorita te digo, la entrevista no estructurada es una entrevista que tiene preguntas abiertas, de manera que la persona puede explicarse más ampliamente. Preguntas abiertas. ¿Qué significa que la persona puede explicarse de manera más amplia? ¿Qué significa eso? Que tiene más libertad para hablar. ¿Y cuáles son los tipos de test de personalidad? Tenemos el indicador Myers-Briggs, cuyas siglas son MBTI, el inventario de personalidad NEO, revisado NEO-PIR, que es igual inventario de personalidad NEO revisado, el perfil de personalidad de Winston, me salió más chiquito, de Winslow, el cuestionario 16PF, el inventario de personalidad multifacético de Minnesota, la observación. Vamos a ver qué es lo que mide la evaluación psicológica. ¿Qué medirá? Vamos a ver. La evaluación psicológica, acá esta chica está haciendo una evaluación de la inteligencia. Esta no es una evaluación de comportamiento, es una evaluación de la inteligencia. Sí, lo había, pero me olvidé de guardarlo. Ya. La evaluación psicológica mide las habilidades intelectuales de una persona cuando mide la inteligencia, porque acá está midiendo la inteligencia.
evaluación psicológica de la inteligencia, mide las habilidades intelectuales de una persona, emplea pruebas de inteligencia. Dice que emplea pruebas de inteligencia, técnicas de entrevista. También emplea técnicas de observación. ¿Para qué? Para recopilar información sobre la capacidad de una persona. Información sobre la capacidad de una persona para pensar en forma crítica y resolver problemas. Claro, la inteligencia se caracteriza por eso, porque una persona tiene la capacidad de pensar críticamente y resolver problemas y aprender también, ¿es cierto? ¿Y cuáles son los modelos de evaluación psicológica? Los modelos que han servido de base a la evaluación psicológica del individuo son el modelo del atributo o modelo psicométrico. También tenemos el modelo dinámico y tenemos el modelo médico. O sea, acá tenemos tres modelos, como podemos ver. El modelo psicométrico, el modelo médico. Ahí está. El modelo del atributo, modelo dinámico, modelo médico. ¿Qué es un test de evaluación psicológica? También se le llama testing. Es el proceso de construcción y uso de los tests para medir atributos en los que las personas se diferencian para predecir, clasificar y comprender las conductas de las personas. ¿Y cuántos tipos de evaluación hay? Hay evaluación sistemática, evaluación criterial. Ay, no. Evaluación holística, evaluación formativa, evaluación sumativa. O sea que tenemos 6 tipos de evaluación. La evaluación en general es una recogida de datos para ver el estado en que está un proceso. Puede ser de aprendizaje, de madurez, de inteligencia, etc. La evaluación sistemática es una evaluación que, como su nombre lo indica, es una evaluación con sistema, una evaluación orientada, una evaluación organizada y con un propósito. La evaluación criterial es una evaluación que se realiza de acuerdo a ciertos criterios o ítems. La evaluación holística es una evaluación que utiliza una diversidad de áreas, por lo menos el área intelectual, el área procedimental, el área emocional de repente, ¿no es cierto? La evaluación formativa también se le llama evaluación de proceso. Es una evaluación que permite verificar el estado de un proceso y corregir algunas deficiencias. También esa evaluación es una evaluación que se le llama formativa porque es una evaluación que va perfeccionando los procesos. Y la evaluación sumativa, esta también se le conoce como evaluación total, como evaluación final, y es una evaluación tras la cual no hay ninguna corrección, ninguna mejora. Es una evaluación final y definitiva, por eso su nombre de sumativa.
¿Cuáles son las técnicas de evaluación? Según Álvarez, el 2003, las técnicas de evaluación se refieren a las pruebas objetivas, a los exámenes, a los diarios de clase, a las exposiciones, a las entrevistas. Por eso que una de mis formas de evaluación no son pruebas objetivas. Los diarios de clase son, por ejemplo, lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Pero yo evalúo generalmente con exposiciones. Pero se dan cuenta, ¿y por qué? Porque permite a los maestros darnos cuenta del estado intelectual de nuestros alumnos, qué tal construyen sus discursos, qué tal construyen todas las temáticas que se les encargan, ¿no es cierto? ¿Y qué preguntas se hacen en una evaluación psicológica? Por ejemplo, tenemos la historia clínica, que es la historia de salud mental del consultante. Le preguntan en una historia clínica, generalmente te preguntan si tienes variaciones de carácter, si tienes problemas para dormir, si sufres de insomnio, si eres fácil para el llanto, o te cuesta llorar, o te cuesta hablar, o tienes tendencia depresiva, si estás contento o triste permanentemente, cómo reaccionas ante una situación imprevista, etcétera, etcétera. Si eres rencoroso o perdonas con facilidad, si te perdonas a ti mismo. Esas son preguntas que se hacen en la historia clínica y si has tenido algún episodio que te haya llevado a un tratamiento nervioso o mental, ¿cierto? En antecedentes personales te preguntan toda la historia de tu vida desde que has nacido y todo lo que recuerdas, también algo de la familia. Y también te preguntan el por qué buscas ayuda, qué es lo que te pasa, por qué es la consulta. Las estrategias de afrontamiento. Conocer cómo la persona se enfrenta a situaciones específicas. Eso es como tú afrontas situaciones difíciles, situaciones de conflicto. ¿Y qué es un instrumento de evaluación? Es el medio con el cual la maestra o el maestro puede registrar y obtener información necesaria para verificar logros o dificultades. El maestro o la maestra puede crear sus instrumentos de evaluación según sus necesidades. Claro, por ejemplo, cuando uno les hace exponer, puede crear una tabla de exposición también con con las condiciones, ¿no? Si la exposición se da grupal, si la exposición se da individual, ¿no es cierto? ¿Qué tan claro es el tema? ¿Qué tanto dominio tiene el tema? ¿Qué tan suelto es para hablar? Etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de instrumentos de evaluación hay? Los mejores instrumentos de evaluación de alumnos tenemos las rúbricas de evaluación. En las rúbricas de evaluación, por lo general, se ve el estado de avance de un conocimiento. Y se ven el capítulo primero, el capítulo segundo, el capítulo tercero, y en los estadios se ve si está en inicio, si está en proceso, o si ha logrado satisfactoriamente aprender el tema que estamos evaluando. También tenemos las listas de cotejo, que son una lista donde se escribe todos los requisitos que nosotros buscamos que el alumno aprenda. Por ejemplo, una lista de cotejo en el que se está midiendo la socialización de un niño. ¿Qué tal comparte? Comparte con sus compañeros lo que hace, se relaciona bien con sus
con sus similares, ¿no es cierto? Presta sus juguetes, sabe compartir, etcétera, ¿no es cierto? En la guía de información hay toda una lista para poder observar de acuerdo al tema que nos proponemos, ¿no es cierto? Los cuadernos de clase, que muchos, nosotros podemos observar en los cuadernos cómo está el avance de nuestros niños, qué tal han desarrollado sus fichas, etcétera, etcétera. Los exámenes son preguntas que se hacen acerca de lo que nosotros pretendemos que los alumnos hayan aprendido. Y los mapas conceptuales son organizadores de conocimiento donde se le puede pedir al alumno haga un mapa conceptual del tema que estamos tratando. También tenemos los trabajos monográficos y pequeñas investigaciones. Una pequeña investigación pues, puede tener 6 páginas, ¿no? Un trabajo monográfico tendrá entre 20 y 30 páginas. Por eso se dice trabajos monográficos y también pequeñas investigaciones, que son dos cosas distintas. También grabaciones de audio y video sobre lo que nos queremos dar a conocer, ¿no? Pero cuando son grabaciones de audio y video, tienen que ser videos bastante de tiempo muy reducido, 1 minuto, porque si no, no pasa por el WhatsApp. ¿Qué diferencia hay entre un instrumento y una herramienta de evaluación? Entonces, vamos a ver. Diferencias entre instrumentos y herramientas de evaluación. Nos referimos a instrumentos de evaluación como las pruebas que realizan los docentes, o sea, las pruebas que realizan los docentes a los alumnos para recabar información. Son las pruebas. Y las herramientas de evaluación, los soportes físicos que nos sirven para recoger información. O sea, esto, el instrumento de evaluación, son las pruebas, las técnicas que nosotros ponemos en práctica y las herramientas de evaluación son los exámenes mismos. ¿Qué son las estrategias e instrumentos de evaluación? Estrategias de evaluación al conjunto de métodos, técnicas, recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje. Por ejemplo, nosotros decimos o elegimos una prueba de desarrollo donde se hacen preguntas que el alumno con sus propias palabras va a contestar. También puede ser que, digamos, vamos a utilizar pruebas objetivas. Vamos a utilizar, por ejemplo, exposiciones, ¿no es cierto? Vamos a utilizar rúbrica, ¿no? Y todas las actividades específicas que se llevan a cabo cuando los alumnos aprenden. Y hay distintas tipos de evaluación. Esto es la evaluación de entrada que nosotros conocemos, que también le llama evaluación diagnóstica, para ver cómo vienen nuestros niños, cómo vienen nuestros alumnos. La evaluación diagnóstica o evaluación de entrada. La evaluación formativa o evaluación de proceso. Y la evaluación sumativa o evaluación final.
Evaluación formativa, ¿por qué se le llama evaluación formativa? Por una razón bien simple, porque nos permite darnos cuenta de qué vacíos, qué necesidades hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos añadir o quitar? Lo de proceso. Es muy importante tener en cuenta esto, lo de proceso, evaluación de proceso. Es una evaluación que también se le puede llamar una evaluación correctiva. Y la evaluación sumativa o final, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo he guardado para este momento estas correcciones? Porque es para que se les quede más grabado y porque es sumamente importante que un maestro, una maestra tenga muy claro este tipo, este, estos tres tipos de evaluación. ¿Por qué? Porque si tiene claro los tipos de evaluación, no se va a confundir y no va a aplicar una evaluación en un momento inadecuado, ¿cierto? En la evaluación hay distintas clasificaciones. Este tipo de evaluación es por su finalidad, por su finalidad. Como dice profesora, es porque de acuerdo a para qué van a servir los resultados. En la entrada, en la evaluación de entrada sirve para diagnosticar cómo vienen nuestros alumnos. La evaluación de proceso es para ver qué vacíos tienen nuestros alumnos, qué les falta, cómo están avanzando. Y la evaluación final es de resultados, también de resultados. Ay, no, ya no ve, de resultados. Y, por ejemplo, la evaluación psicológica es una disciplina que se enfoca en explorar y analizar el comportamiento de la personalidad, habilidades cognitivas, habilidades sociales, características de la persona, características de la pareja, de la familia, del grupo. Se dan cuenta, miren cómo todo tiene que ver mucho con cómo nosotros nos desenvolvemos. García Montalvo dice que la evaluación psicológica es un instrumento y todo aquello que el evaluador pueda usar como legítima fuente de datos sobre una persona. ¿Y cuáles son las características, por ejemplo, de una evaluación psicológica o psicométrica? Determina la calidad de los instrumentos psicométricos, la consistencia interna, es decir, evalúa la solidez de la escala, es decir, el grado en que los diferentes ítems se relacionan entre sí, si no hay ninguna incoherencia. La fiabilidad externa, qué tan fiables son los documentos. La validez, es decir, si los resultados siempre van a ser los mismos, ¿no es cierto? Aplicada este instrumento en distintas etapas. ¿Y qué hace la evaluación el psicólogo en la evaluación psicológica? Recopila e integra datos de los instrumentos. ¿Para qué? Para diagnosticar, para tener orientación, selección.
La prueba de instrumento de evaluación psicológica mide variables psicológicas a través de procedimientos diseñados para obtener una muestra de comportamiento. La formación del buen profesional de la psicología debe contemplar conocer el proceso de evaluación en el transcurso del mismo proceso. Evaluación participante. Es una evaluación, la observación participante es una recogida de datos en las que el participante está como, como parte de la recogida de datos. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, cuando se hace una entrevista. Por ejemplo, cuando se hace un análisis documental, donde nos va a presentar una serie de documentos que el mismo participante nos va a suministrar o nos va a autorizar para que nosotros podamos recoger. Suponiendo que nosotros estamos haciendo una observación participante y queremos saber por qué del año anterior a este año su rendimiento ha subido o ha bajado, tenemos que pedirle al participante si nos autoriza a solicitar las pruebas del año anterior o de ciclos anteriores. Y el autorreportaje. Guiamos al participante para que pueda hacerse las preguntas pertinentes como si estuviera eh, haciéndose un reportaje, como se hace un reportaje a otra persona, pero el participante va a hacerse un reportaje a sí mismo. Por esa razón se llama autorreportaje. La metodología cuantitativa está basada en explicar hechos, verificar teoría, cuantificar y medir fenómenos, y utiliza como instrumentos preferentes la encuesta, cuestionarios, pruebas objetivas, observación sistemática, observación estructurada, organizada. Para el tratamiento de los datos usa técnicas estadísticas y matemáticas. El análisis de los datos e interpretación. Utiliza la entrevista, la autobiografía. ¿Por qué autobiografía? Porque la autobiografía está en el autorreportaje. O la autobiografía que la escribe, ¿no es cierto? Los listados de conducta. La observación es sistemática de la situación, que no es una observación rigurosa, pero que sirve bastante. Por los datos que puedan haberse escapado en la observación sistemática, que es demasiado cerrada y muy rigurosa. Los datos de archivo, los autorregistros, la observación sistemática. Se usan diferentes ejemplos porque es sumamente importante, ¿no es cierto?, el tener los datos completos. Ejemplo de inicio de una entrevista. Vamos a ver, ¿ya? Si podemos poner. El entrevistador, adelante, puede sentarse donde quiera. El entrevistado se sienta. El entrevistador consulta. ¿Le ha costado mucho aparcar? Esta calle se pone imposible a esta hora. El entrevistado, no, he tenido suerte, he encontrado un sitio en la misma puerta. El entrevistador, sí, pues, que ha tenido suerte. Y muchas veces tenemos que aparcar en el parking de esta avenida porque es imposible encontrar sitio en esta calle. El entrevistador, consulta bien, señor Aronis, ¿cómo prefiere que le llame? El entrevistado, llámeme Johnny. El entrevistado, muy bien, Johnny. Si le parece, voy a preguntarle algunos datos personales para repetir en la ficha y a continuación comencemos con la entrevista, en la que le pediré que me cuente por qué está aquí, en la que te pediré que me cuentes por qué estás aquí y te iré haciendo algunas preguntas sobre él. El entrevistador toma los datos personales y prosigue la entrevista. Este es un ejemplo de un modelo de inicio de entrevista. ¿Qué es una entrevista psicológica?
A ver, vamos a ver. Una entrevista psicológica es una técnica, voy a guardar, porque esto yo lo había agrandado, pero como no lo guardé, se quedó así nomás. No es que no lo haya preparado, por eso que estoy. Es una entrevista psicológica, una técnica de investigación científica altamente utilizada en la psicología. ¿Qué cosa quiere decir? Que es muy utilizada. Es aquella basada en la relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas con el objetivo de obtener información. ¿Por qué dice que es utilizada en la relación entre dos o más personas? Porque a veces la entrevista se lleva a cabo no solamente entre psicólogo y paciente, sino se realiza a veces entre psicólogo y un grupo, cuando se usa la técnica del focus group o grupo focal. Por eso que dice que la entrevista es la relación entre dos o más personas donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas para recabar información. ¿Y cuál es el fin de una entrevista psicológica? Está hablando de finalidad. Entonces dice, entre los objetivos de la entrevista psicológica están evaluar, diagnosticar e investigar. Estos aspectos permiten trazar una dirección de trabajo para sugerir estrategias de intervención. Acá nosotros hemos visto el ejemplo del inicio de una entrevista que ya la hemos visto, ¿no es cierto? El entrevistador le habla, le dice que es difícil aparcar y no sé qué más, un poco como para darle un poquito más de confianza y en realidad conectarse con el entrevistado, ¿no? Tenemos la autobiografía, los estados de conducta, la observación sistemática, los datos de archivo, los autorregistros, observación sistemática. Ahí nomás. Vamos a ver otra cosa que tenemos. Vamos a ver esto. Aquí hay lugares donde nos dan a conocer encuesta piloto. Vean como una curiosidad buscan. El presente, ¿cómo empieza una encuesta? Dice, el presente cuestionario tiene como fin saber su opinión sobre los cursos preferidos por usted, siendo preciso con sus respuestas. ¿No es cierto? También, ¿qué es una encuesta piloto? ¿Cuáles son sus beneficios? Puedes usar una encuesta como si fuera ya la encuesta definitiva de tu investigación y pedir deliberadamente comentarios a los participantes. Por ejemplo, preguntarles qué tan claras son las instrucciones o qué preguntas son difíciles de responder. Y acá tendríamos que tener en cuenta algunas preguntas. ¿Cuál es el éxito de una encuesta piloto? ¿Cómo obtener resultados de una encuesta piloto? ¿Cómo ahorrar dinero con las encuestas pilotos? ¿Cómo se aplican las encuestas? Las encuestas pilotos son encuestas que uno hace para ir perfeccionando una encuesta que se pretende aplicar. Una encuesta piloto sobre consumo de cacahuates, o sea, maníes y botanas. Esta encuesta tiene como finalidad obtener información sobre el consumo de cacahuates y botanas en el estado de Veracruz para evaluar la posibilidad de introducir el producto de cacahuates, etcétera, etcétera. Es cuando quieren introducir un producto, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando iban a abrir la tienda Metro en, por el Jirón de la Unión, por el Jirón Carabaya, entre Carabaya
y emancipación, empezaron a hacer encuestas sobre si le parecería una tienda así general, ¿no es cierto? Una tienda por departamentos, y le parecería que sería bueno, ¿no? ¿Qué debería venderse en esa tienda por departamentos, etcétera? Y entonces parece que les fue bien en la encuesta porque al poco tiempo salió Metro, ¿no es cierto? Y ahí en la encuesta dice agradecemos por su tiempo ya que este proyecto será presentado. Las encuestas piloto sirven para ensayos y trabajos de investigación. Encuesta piloto sobre el clima organizacional, si vas a hacer un trabajo sobre clima organizacional. Y se marque con X su respuesta. ¿Cómo considera la exigencia de imágenes? Ejemplos, ¿no es cierto? Y acá hay más o menos imágenes de cómo se estructuran las encuestas piloto. Sería bueno que hicieran un ensayo. No se trata de que hagan encuestas que sean perfectas, sino que tengan la idea sobre qué les gustaría averiguar. Puede ser una encuesta de máximo 10 preguntas, ¿no es cierto? La encuesta piloto y aplicación y análisis. La primera actividad, el pilotaje de una encuesta. Aquí dice se realizó en 2 secciones. La primera con profesores y la segunda con estudiantes. Y a cada cuenta de la encuesta que se realizó en el año 2010, que se llevó a cabo el pilotaje con un grupo de profesores, 2 economistas y un contador. Y acá habla del pretest o prueba piloto de una encuesta. Es una actividad que forma parte del diseño de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha sido diseñado, se elige una pequeña muestra que puede estar entre el 2 y el 10% de los casos, dependiendo del tipo de estudio, la dificultad del instrumento, los perfiles de las empresas a entrevistar para probar su eficacia en proporcionar la información requerida por la investigación. El pilotaje de la encuesta. En el proceso de la aplicación de 36 se pidió a los encuestados que nos hicieran comentarios sobre la redacción de las preguntas, las opciones de respuesta, que anotaran dentro de la misma encuesta otras opciones no contempladas en la encuesta, pero que ellos consideraban más comunes en su hacer cotidiano. O sea, ¿qué haría la encuesta más clara? Lo que conforma la población de un cuestionario piloto. El número de cuestionarios válidos entregados fue de 29. Pero ¿qué pasó? 3 de ellos solo tenían datos de perfil, entonces no se usaron. Quedaron 26. Fueron entregados los cuestionarios completos, o sea, una tasa de 42,6%. Fue una encuesta abierta con preguntas de respuesta. También hay que considerar el tamaño del archivo, el número de páginas, etcétera. ¿No es cierto? Y es muy bueno que ustedes averiguaran sobre ejemplos de encuesta para los proyectos. También hicieran tentativamente un ejemplo de encuesta, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. ¿No es cierto? Las encuestas son muy buenas porque no se trata de que hagamos un cuestionario perfecto, pero sí nos vayamos ensayando. Realizar una investigación es un proceso sencillo y en ocasiones puede resultar costoso. Es por eso que queremos apoyarte para eso. Hemos creado una serie de ejemplos de encuestas que te permitirán realizar tu primera investigación de una manera sencilla. Esperamos. Es muy importante que ustedes vean, ¿no es cierto? Algunos modelos de encuesta. Busquen en Google Academy modelos de encuestas. Las encuestas se aplican a través de 2 métodos. Con preguntas abiertas que permiten una opinión más extensa de la persona, o con preguntas cerradas en las que se utilizan opciones que permiten que el encuestador seleccione una de ellas. O sea, son dicotómicas, ¿no es cierto?
sí o no, y que se acerquen más a sus juicios personales. Por ejemplo, si yo les pongo una prueba objetiva, solamente en las preguntas se señala una opción, no dos, como me han hecho en otra ocasión. El que en una pregunta señala dos, ya perdió el puntaje, porque anula las respuestas. Así una de ellas sea correcta, no se puede tomar en cuenta ya, porque acaba de anularla al responder dos preguntas cuando es solamente una la que se le pide. O sea que tengan eso en cuenta, por favor. Búsquedas relacionadas con ejemplos, prueba piloto, ejemplo, cuestionario piloto, prueba piloto en investigación, ejemplo de esto es para que ustedes vayan buscando, ¿ya? Es bien importante que ustedes hagan intercambio, ayúdense y preséntenme modelos de encuestas pilotos y yo les voy a calificar por eso. Cosa que les tomo eso en cuenta y no los exámenes en los que muchos se han equivocado. Es una posibilidad que yo les doy, ¿ya? Es bien importante. Pueden hacer ejemplos. Dime, dime, Angélica. Disculpe, ¿qué era lo que estaba dejando? ¿Prueba piloto? Sí, hagan una prueba piloto. Puede ser entre dos si me ponen los nombres de las dos. ¿Ya? Y además de las pruebas pilotos que me pongan cada una, imprima y quédese con esos modelos, porque es bien importante, le van a servir, le van a servir. ¿Ya? No, para la siguiente clase. Para la siguiente clase me lo mandan al correo, cosa que ya yo les voy calificando, ¿ya? Acá hay enlaces donde ustedes pueden averiguar, vayan, vayan mirando y hagan las suyas. No, no les pido que hagan una encuesta piloto perfecta ni cosa por el estilo, pero siempre se va aprendiendo y solamente se aprende haciendo. El pilotaje Maestro, de la encuesta, maestro, ¿puede repetir cómo se va a hacer? que pueden ponerse de acuerdo con otras compañeras y elaborar una encuesta piloto. Puede ser una encuesta de 10 preguntas de un tema determinado. Puede ser el tema del que ustedes han hecho su trabajo en el grupo, qué sé yo. ¿Ya? Ah, ya, ok. Sí. No es que yo les esté pidiendo una encuesta que sea perfecta, no, en la vida. Pero por lo menos hay que comenzar por algo, ¿no les parece? Por Claro, maestro. poquitos vamos, ¿saben qué cosa es? Para aprender a nadar, lo más difícil es decidirse, lanzarse al agua, porque uno siempre tiene miedo, ¿no? Es una vez que te lanzaste al agua así no sepas nadar, para no ahogarte empiezas a nadar, ¿no? El Entonces, a mismo eso agua voy. también nos levanta, mis. Ajá. El pilotaje de la encuesta en el proceso de aplicación de las 36 encuestas, dime. Sí, en el proceso de aplicación de las 36 encuestas se pidió a los encuestados que nos hicieran comentarios respecto a la redacción y las opciones de respuesta, que anotaran dentro de la misma encuesta otras opciones no contempladas en la encuesta, pero ellos consideraban más comunes que hacer cotidiana. Estudio piloto explorable. Por ejemplo, los investigadores médicos pueden realizar una pequeña encuesta sobre un centenar de personas para comprobar que los protocolos estén bien. Los investigadores del Amazonas pudieron realizar un experimento en condiciones similares, enviando un pequeño equipo al Amazonas para probar los procedimientos o utilizando algo similar al sistema ecológico cerrado del proyecto EDEN. Por ejemplo, en el Amazonas hacen encuestas sobre cuáles son las enfermedades más recurrentes, o sea, las enfermedades que se dan con mayor asiduidad, ¿no? Y qué
eh, qué remedios particulares de la zona utilizan, ¿no? Remedios así naturales, ¿cómo los utilizan? Eso puede ser materia de una encuesta piloto. También, ¿cuáles son las prácticas que se utilizan para cuidar a los niños pequeños en los sitios donde no hay jardín de infancia, no hay guaguaguasi, no hay nadie que cuide a los bebés, ¿es cierto? Una encuesta piloto que sea de 10 preguntas. Entonces, un informe de resultados es la población del cuestionario piloto. El número de cuestionarios válidos entregados fue 29. Dice que 3 habían llenado solamente una parte, la parte informativa nomás. Eran los datos de perfil. Pero 26 cuestionarios están completos. No obstante, al ser una encuesta abierta con preguntas y respuestas. La información requerida para la evaluación de la prueba piloto se puede obtener mediante diferentes métodos o instrumentos. Por ejemplo, escalas de calificación, listas de comprobación, rúbricas, encuestas con información detallada, dependiendo de cómo se esté llevando a efecto. La encuesta como técnica de investigación permite aplicaciones masivas, por ejemplo, familias. La prueba piloto puede realizarse con un grupo de entre 30 o 50 personas, no necesariamente representativas de la población objeto de estudio, pero que sean parecidas a sus características fundamentales, ¿no es cierto? Personas de una misma población, de un mismo poblado. Por ejemplo, hacer una encuesta piloto de un negocio. Una de las cosas principales que debes identificar en una prueba piloto es cómo podrían ser tus números unitarios, unit economics. La validez de un instrumento significa que mida lo que deba medir en otro aspecto. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia, válido, solo debe medir la inteligencia, solo. Ah, perdón, perdón. Solo debe medir la inteligencia, no la memoria, ¿no? Ah, le falta el acento, pero solo debe medir la inteligencia, no la memoria. Este procedimiento para la toma de datos podría ser de encuesta, por teléfono, por correo físico, por correo electrónico, por radio. También puede ser por televisión, ¿no es cierto? Muchas veces en televisión hacen encuestas para medir la audiencia, ¿no? Antes de enviar una encuesta, usa la sección genera una visita previa y califica para asegurarte de que todo se vea y funcione tal como esperas. Hay algunos límites a la hora de editar una encuesta mientras está activa, por lo que es conveniente editar el diseño antes de recopilar respuestas. Claro, es que uno tiene que asegurarse que la encuesta está bien construida, bien diseñada, para que haya la menor cantidad de errores. No habrá una encuesta perfecta, pero en la medida en que tú la hayas revisado, vas a poder tener la seguridad de que estás aplicando bien un documento, ¿no es cierto? Si quieres probar las opiniones de recopilador, puedes crear un recopilador de prueba. Claro, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer eso. Dar un recopilador de prueba y que te diga si está bien lo que estás haciendo o no, o ayudarte también con la inteligencia artificial para crear una encuesta. Si te ayuda. Ejemplo de encuestas de nuevo producto o servicio. Crea un producto innovador, conoce las preferencias y el comportamiento de tus potenciales clientes antes de lanzar tu nuevo
A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a separar esto para que sea más fácil. Crea un producto innovador. Conoce las preferencias y el comportamiento de tus potenciales clientes. No tienes, antes de lanzar tu nuevo producto o servicio, no tienes que crear tu cuestionario de cero. Selecciona la plantilla encuesta de nuevo producto o servicio, modifícala y graba las preguntas. Entonces acá te está diciendo que puedes seleccionar esta plantilla y ahí la modificas, ¿no? Las encuestas son la manera perfecta de medir clientes, empleados e incluso la opinión pública sobre la marca. Claro, Dios. Comienza de manera fácil. Escoja una plantilla gratuita de encuesta de Hotform. Tenemos todas las herramientas de encuestas y reportes para recopilar. Es perfecta para entender la demografía de nuestros productos y dónde está el público objetivo al que nos podemos nosotros dirigir con nuestro servicio o lo que fuera, ¿no? Búsquedas relacionadas. Aquí vemos actividad oficial notificando el desarrollo de la prueba piloto, el objetivo de la prueba piloto, el tiempo de respuesta estimado para esta actividad. Anexo al formato de la encuesta se adjunta el manual de diligenciamiento de la encuesta para una mejor comprensión y como material de ayuda. La encuesta como técnica de investigación permite aplicaciones masivas en familias, puede realizarse en grupos de 30 o 40 personas, no necesariamente representativas de la población de estudio, pero con características semejantes. Y esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, servicios prestados por el portal autoconstructor. Cuando uso el portal, el tiempo de espera es el adecuado. El portal de autoconstructor es motivante. En general, el servicio del portal es bueno. El portal tiene una navegación clara que facilita su uso. Esto es diseño y elaboración de encuestas. Ay, ay, ay. No. Entrevistas y cuestionarios. Las encuestas pueden ser clasificadas de acuerdo al tamaño y tipo de muestra para el uso, para estudiar las poblaciones humanas o no. Por ejemplo, objetos animados, inanimados, animales. Hay métodos para hacer encuestas a individuos personalmente utilizando algún medio, ¿cierto? Las encuestas son una manera de medir clientes, empleados, etcétera. Servicios veterinarios. La siguiente encuesta que se requiere aplicar a un conjunto de personas para intentar predecir el impacto que tendrá el establecimiento de una nueva empresa veterinaria en la ciudad. Lista de cotejo para evaluar encuestas. La lista de cotejo para evaluar encuesta. Planear realizar una encuesta. Lista de cotejo. Rúbricas. Ejemplos de preguntas para una selección. Ahí. A ver, vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver. ¿Cómo elaborar una introducción de un trabajo? Una de las tareas más difíciles cuando nos enfrentamos a la escritura es dar inicio a nuestro texto. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo partir mi texto? ¿Qué debo decir en primer lugar? ¿Cómo puedo atraer la atención de mis lectores? Cuando estamos empezando un trabajo,
Porque es bien importante que cuando nosotros hacemos un trabajo, ya sea personal o en equipo, que el trabajo no resulte pues demasiado cansado ni demasiado extenso o, o que parezca aburrido, ¿no es cierto? Entonces nos hacemos las preguntas de cómo puedo partir mi texto y cómo puedo despertar el interés de los lectores. A pesar de los diferentes propósitos de los textos que escribimos en la universidad, hacer una revisión bibliográfica de un concepto, presentar el análisis de un tema objeto, reportar un procedimiento de laboratorio, entre muchos otros, todos ellos deben contar con una sección inicial con funciones relativamente estables. En este recurso aprenderás cómo escribir esta sección que da inicio a un texto conocida como introducción. ¿La introducción qué es? ¿Para qué sirve? Sí, pues todo trabajo empieza con la introducción. Con esta sección se empieza, se inaugura el cuerpo del texto. ¿Cuál es su función? Ofrecer al lector una vista panorámica sobre la totalidad del escrito. ¿Qué cosa es lo que va a encontrar? En otras palabras, la introducción es un punto de orientación que le va a indicar al lector hacia dónde se dirige el texto que está a punto de leer, hacia dónde va, de qué va a tratar, pero y que le dé más o menos una idea completa. No estoy diciendo detallada, pero sí una idea completa de la estructura de lo que va a empezar a leer. Para cumplir esta función, la introducción de un texto debe organizarse teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, describir el tema dentro de que se enmarca el texto. Segundo, reportar el vacío y la falta de conocimiento que el texto intentará resolver. Tercero, dar las preguntas u objetivos que guían el texto. Cuarto, anticipar la organización interna de todo el texto. Estos pasos deben encadenarse unos con otros para producir una introducción eficiente. Es importante, sin embargo, considerar que estos pasos pueden variar según el propósito de nuestro texto. Por ejemplo, es posible que reportar un vacío de conocimiento no sea un paso relevante en la mayoría de los textos que escribimos en nuestros cursos, pero este es un paso crucial cuando nos enfrentamos a tareas de escritura más especializadas, por ejemplo, como una tesis o un artículo de investigación, ¿no es cierto? Algunos de los ejemplos para aprender cómo producir una introducción efectiva. Describir el tema. La descripción del tema permite señalar al lector claramente de qué trata nuestro texto. La descripción del tema puede ser directa o breve o puede ser más extensa e introducirse paso a paso mediante la entrega de detalles más generales que permitan luego especificar el tema central del texto. El tema de tu texto puede ser un concepto, un autor o una figura relevante en tu área disciplinar, un trabajo experimental con alguna sustancia u organismo. El siguiente ejemplo está tomado de un informe de la carrera de arte. Esta descripción del tema puede introducir a un artista, Alberto Durero. Sabemos que este es un tema general porque es el primer participante que aparece en la primera oración de la introducción y porque a lo largo de esta se hace referencia constante a él. Luego se especifica aún más el foco del texto, el grabado y la influencia de Durero en esta técnica. El grabado es otro participante que se repite bastante en esta descripción, lo que indica su importancia en el desarrollo del texto. Reportar un vacío de conocimientos.
Este paso de la introducción es muy importante cuando queremos proponer un conocimiento especializado nuevo en nuestra área, como ocurre cuando escribimos una tesis o un artículo de investigación. Para reportar un vacío de conocimientos hacemos referencia a lo que han dicho otros autores respecto del tema que abordamos, valorando su aporte para luego indicar qué dimensiones no se han explorado o han sido exploradas de manera deficiente desde nuestro punto de vista. En este paso también podemos hacer referencia a modelos o teorías que queremos probar en nuestro trabajo para validar. Veamos un ejemplo del área de ingeniería estructural. La referencia a otras investigaciones o ideas relativas al tema de nuestro texto puede introducirse mediante diferentes recursos. Diferentes autores han propuesto que el Diferentes autores han propuesto que el concepto ha sido tratado tradicionalmente desde una perspectiva. Los modelos de análisis más utilizados han sido tales y tales, ¿no? Las voces que integramos pueden servir para diferenciar de ellas y señalar la novedad de nuestra propuesta o para darle sustento al conocimiento nuevo que ofrecemos, como sucede en el ejemplo. La integración de estas otras tres voces en nuestro texto debe ser realizada con referencia correspondiente. Ahí se ve un recurso sobre cómo citamos a los autores. Es importante que usemos además conectores o marcadores discursivos que hagan explícita la función que cumplen esas otras voces en nuestro texto. En este ejemplo, el conector, no obstante, funciona para objetar el uso de pórticos prefabricados para luego proponer un nuevo sistema de construcción. Alberto Durero, de ascendencia húngara, pero criado en Nuremberg, vivió entre 1471 y 1528 y es quizá el artista más importante del Renacimiento alemán. Si bien se dedicó a la pintura, el dibujo, el grabado y la teoría, fue el grabado el que no solo le otorgó mayor beneficio económico, sino también un mayor reconocimiento en la sociedad de la época. De hecho, se piensa que Durero, como el padre del grabado, ¿por qué? Porque fue con él que el grabado experimentó un profundo cambio que se aprecia tanto en su concepción como en su efecto visual. Antes de Durero, el grabado era un quehacer artesanal cuyo fin era principalmente el de ilustrar. Sin embargo, después pasará a ser considerado un arte oficial. Oficial. Al escribir el tema, la descripción del tema, permite señalar al lector claramente de qué trata nuestro texto. La descripción del tema puede ser directa y breve o puede ser más extensa, introducirse paso a paso mediante la entrega de detalles más generales que permiten luego especificar el tema central del texto. El tema de tu texto puede ser un concepto, un autor o una figura relevante en tu área disciplinar, un trabajo experimental con alguna sustancia o organismo. El siguiente ejemplo está tomado de un informe de la carrera de arte. Esta descripción del tema parte por introducir a un artista, Alberto Durero. Es un tema general porque es el primer participante que aparece en la primera oración de introducción, porque a lo largo se hace esta referencia constante a él y luego se especifica más el foco del texto, el grabado y su influencia de Durero en esta técnica. El grabado es otro participante que se repite bastante en esta descripción, lo que indica su importancia para el desarrollo del texto. Reportar un vacío de conocimiento, este paso de la introducción es muy importante. Cuando queremos proponer un conocimiento especializado nuevo en nuestra área, como ocurre cuando escribimos una tesis o un artículo de investigación. Para reportar un vacío de conocimiento hacemos referencia a lo que han dicho otros autores respecto del tema que abordamos, valorando su aporte para luego indicar qué dimensiones no se han explorado.
o han sido explotadas deficientemente desde nuestro punto de vista. En este paso también podemos hacer referencia a modelos o teorías que queremos probar en nuestro trabajo para validarlos. Veamos un ejemplo del área de ingeniería estructural. La referencia a otras investigaciones o ideas relativas al tema de nuestro texto puede introducirse mediante diversos recursos. Diversos autores han propuesto que el concepto ha sido tratado tradicionalmente de una perspectiva tal, los modelos de análisis más utilizados han sido las dosis. Estos son modelos de redacción, ¿no? Las dosis que integramos pueden servir para diferenciarnos de ellas y señalar la novedad en nuestra propuesta para darle sustento al conocimiento nuevo que ofrecemos, como sucede con el ejemplo. La integración de otras voces en nuestro texto debe ser realizada con la referencia correspondiente. Es importante que usemos además conectores o marcadores discursivos que hagan explícita la función que cumplen esas otras voces. En este ejemplo, el conector funciona para objetar el uso de pórticos prefabricados, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Cuál es la mayor influencia en el grabado? La filosofía vigente para el diseño cívico de estructuras industriales en Chile establece como objetivo de protección de la vida, etcétera, etcétera. Dentro de las tipologías, acá se habla de cuál es el aporte y cuál es el tema vacío. Proponer preguntas u objetivos. Esto es una manera de guiarnos sobre cuál es la forma de hacer una introducción y qué elementos se pueden considerar. Y cómo se organiza un informe. ¿Cómo se organiza un informe? Se presenta una discusión bibliográfica sobre conceptos. El informe es primero, ¿no es cierto? Acá dice, vamos a, vamos a ver, segundo. Son guías de cómo nosotros hacemos, ¿no es cierto? También los anexos. Generalmente se describe un informe, la tesis, la monografía son informes, son maneras de informes, ¿no es cierto? Mira, para escribir una introducción es importante tener en cuenta el propósito del texto, el tema general, las referencias bibliográficas, las preguntas o objetivos claros y coherentes con el resto del texto, la estructura general que tendrá el texto, el encadenar estos pasos de modo de crear un camino para el lector. ¿Ya? Vamos a ver otra cosa. Sí, como dice. Ah, sí. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver acá la observación. Acá, sobre cómo hacer una monografía paso a paso. Vamos a hacer la letra más grande, ¿eh? Vamos a ver si he hecho esto, pero listo. Ah, sí, macho, esto sí se me salió de cuadro. Es mucho. Bueno.
Vamos a ver, ¿ya? Cuando llegue ahí, vamos a... Vamos. Es muy grande. Mm. Esto es la manera. Bueno, vamos a ver sobre la monografía. ¿Cómo podemos hacer una monografía paso a paso? Ya está. Vamos a hacer una monografía paso a paso. Para hacer una monografía paso a paso, primero elige y delimita el tema a tratar. ¿Ya? Es importante que sepas entonces lo que vas a hacer. ¿Qué tema vas a tratar? ¿Ya? Diseña una estructura tentativa. ¿Qué es? Un esquema. Es un esquema que vas a hacer de acuerdo al tipo de monografía. Busca y recolecta información. Depura la información recopilada, o sea que tienes que escoger qué es lo que va y qué es lo que no va. Ah, guau, guau. Fue. Elabora un borrador total o parcial. ¿Cuál es la estructura de la monografía? Una monografía tiene tres partes fundamentales. Recording in progress. Guau. 21:23, está bien, ¿no? Mi cita, Dice, disculpe, ya terminó la clase. ¿sí? ¡Wow! Ah, sí, tienes razón. Ya, nos Sí, quedamos ahí. Miss. Ya. Un beso a todos. Igual, Miss, cuídese, un abrazo. Cuídese, Miss. Chao. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Chao, les paso la Mañana. información. Hasta la próxima clase. Chao, maestra, hasta luego. Chao. Cuídense también. Chao. Ujú. Un abrazo a todos.